Ok, les mandé unos enlaces de lo que les voy a compartir en la pantalla. ¿Me indican si ya les llegó? Ya, profe. Vayan a abrir. Y les mando un último enlace. Bien. ¿Observan? Sí, profe. Ok. Bien. Ese sería el concepto de la inflación. Vamos por partes. Sí. Bien. Observen que es un aumento general. ¿Qué significa general? Bien. Vamos a poner un país donde solamente se fabriquen 4 productos. ¿Sí? Si de esos 4 productos solamente un producto está variando en su precio, ¿sería general? No, Entonces, ¿cómo entendemos general? que todos variaran. No, todos no. General no es todos. ¿Está de acuerdo que general no, no son todos? Sí. ¿Cómo entenderíamos entonces general? General no son todos. A ver, licenciados, ¿cómo entendemos general? En general, a ver. La mayoría. Exacto. Si la mayoría de los artículos está cambiando de precios, entonces ese es un concepto. Ahora, si la mayoría está aumentando los precios, ya tenemos una parte del concepto de inflación. Quiere decir que si ese país solamente produce 4, ¿sí?, productos, ¿cuántos serían la mayoría? 3. Es correcto. ¿Sí? Entonces, ahí entonces queda claro el concepto de mayoría. ¿Sí? No son todos. Entonces, en un país que produzca, sí, 1000 productos, sí, la mayoría, estaríamos hablando ¿cómo podemos entender la mayoría ahí? 900. O más del 50%, ¿no? ¿Está de acuerdo o no? Sí. Bueno, entonces quedó claro el concepto de mayoría, ¿sí o no? Sí, profe. Eso quiere decir generalizado. Ahora, sostenido, ¿qué significa? Que si en este país que produce 4 productos, en este mes 3 suben de precio, pero en el siguiente mes, de esos 3 que suben de precio, si 2 ya lo están bajando, ya no sería sostenido.
¿Qué tendría que ser sostenido? Que esos tres que están subiendo de precio, esos tres productos que están subiendo de precio ese mes, el siguiente mes también tendrían que estar subiendo. Y si el siguiente mes, en lugar de subir, están bajando, no es sostenido. ¿Me explico o no me explico? ¿Sí? ¿Quedó claro entonces el concepto de sostenido? Bien. Y luego, ojo, ese tiempo normalmente es en un año. Sin embargo, actualmente sabemos que no necesariamente es en un año. Incluso ahorita podemos determinar inflaciones por quincena. Ahora, la inflación es un anglicismo. ¿Qué es un anglicismo, licenciados? ¿No saben qué es un anglicismo? Yo no. Ok. La persona que me dijo yo no, ¿me puede decir cómo se llama al pedal que no es ni el freno ni el acelerador en un vehículo que no es automático? Clutch. ¿Cómo dijo? Clutch. Bien, ese es un anglicismo, ¿sí? No se llama clutch, se llama embrague. Bueno, Son como palabras que agarramos de otro idioma, ¿no? es correcto, y ya las estamos castellanizando, cuando en realidad ni siquiera sabemos qué significa. Bien, ¿inflación tendrá que ver algo con los precios? A ver, piense. Por ejemplo, yo ahorita estoy inflado. Me acabo de echar 2 tortas de carnitas. ¿Me explico o no me explico? Creo Invite, que profe. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver con los precios? Nada. Lo que pasa es que en el ejemplo que daban hace mucho tiempo, tomaban en cuenta globos, sí, inflados con este con gas. Imagínense que tengo 2 globos inflados con gas. Uno le pongo poco gas y al otro le pongo más gas. ¿Los 2 globos suben exactamente igual? No. ¿Quién subirá más? El que tiene más. O sea, el más inflado. Sí. Bueno, así es como consideran ellos, sí, el concepto de inflación, sí. Cuando los precios están subiendo, es lo que llaman inflación. Es como ustedes, a ver, ¿cómo se llama el aparato? Sí, y ese también es un anglicismo que sustituye al teclado en un equipo de cómputo. ¿Cómo se llama qué, perdón? El instrumento o aparato que sustituye al teclado en un equipo de cómputo. sería como el touch o algo así. No, no lo escuché, ¿cómo dijo? El touch. El pause. Ah, el Touch. mouse. Sí, ok, El bien, touch. perfecto. ¿Y ese mouse qué significa en español? Ratón. Ajá. Y hasta donde yo sé, los ratones son, sí,
roedores de 4 patas que viven, ¿sí? Y que normalmente a las mujeres no les caen muy bien. ¿Sí? ¿Tendrá alguna relación eso entre un ratón? ¿Cómo a los hombres, profe? Sí, también hay hombres. Si quieres, sí. En este caso, pues a mí tampoco me agradan los ratones, no se preocupe. ¿Sí? Pero no me pongo histérico si los veo, a lo que voy. Y tendrá que ver mucho este aparato con ese animal. Pues algunos nomás lo llaman con la forma. Posiblemente yo no le veo formas de ratón, pero algunos se imaginan. Entonces, como pueden darse cuenta, ya el uso se da entre nosotros. ¿Sí? Al aparato le vamos a llamar mouse o ratón. ¿Sí? Ese es un anglicismo. Entonces, cuando se usan mucho los anglicismos, ¿sí? No estamos usando propiamente lo que significa, ¿sí? El nombre. Entonces, esta inflación ya nosotros lo tomamos en cuenta en México como la relación que existe en la alza de precios. Bien, ¿qué sería lo prudente? Para no llamarle inflación, se le denomina tasa de precios. Eso es lo correcto. Tasa de precios. Y ahorita vamos a ver qué es eso. ¿Vamos bien? Profe, disculpe que lo interrumpa. ¿Sí? Yo tengo una duda, un problema. Lo que pasa es que en la última clase no pude estar presente y cuando revisé la grabación para seguir con mi trabajo, como a mitad de la clase se quedó trabada. Ya no mostraba cómo hacía la fórmula para la elasticidad. Donde se ocupaba una página que usted mandó el link. Si quieres, me pregunta después, no se preocupe. Claro, profe, gracias. Bueno, hasta aquí vamos bien entonces con el concepto de inflación. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. ahora, ¿y por qué es importante? Por esto. ¿Se alcanza a ver lo que estoy sombreando? ¿Sí se alcanza a ver o no? Bien. ¿Quién me lee lo que estoy sombreando? Dice, cuando el nivel general de precios sube, con una unidad de moneda se adquieren menos bienes y servicios. Bien. Un ejemplo de esto es una caricatura que había en Alemania, más o menos en la década de los 30. Esa caricatura tenía una señora que era ama de casa, que llegaba con una carretilla llena de billetes. Iba a una tienda y salía de la tienda con una bolsita, ¿sí? Con pocos huevos. ¿Sí? ¿Qué tiene que ver eso con lo que expliqué? Profe, ¿lo podría repetir? Es que se cortó el audio. Bueno, Sí, mire, lo que está sombreado en azul, a lo mejor queda un poco más entendible, con una caricatura que había en Alemania en la década de los 30 del siglo anterior. ¿Sí? Porque ahorita estamos en la década de los 20, ¿verdad? Pero del siglo XXI. Más o menos ya ubica a qué periodo, ¿sí? ¿De qué periodo hablo o no? sí. Década de los 30, bueno. En esa época, sí, Alemania sufrió una inflación terrible. Y el problema se ilustraba muy sencillo. Llegaba una señora con una carretilla llena de billetes. Entraba a una tienda y salía con una pequeña bolsa con pocos huevos. ¿Sí? ¿Qué idea le da de eso? Por ejemplo, el precio del dinero era, aunque ella tenía mucho dinero, su dinero valía muy poco y los productos valían mucho, costaban demasiado. Bueno, eso que usted me está comentando
lo entendemos como, sí, poder adquisitivo. Cuando usted necesita muchos billetes para comprar pocos productos, el dinero de este país tiene poder adquisitivo muy bajo. Y al revés, cuando usted a lo mejor para comprar todos esos huevos, en lugar de comprar billetes, a lo mejor lo compraba con centavos, el poder adquisitivo de esa moneda es muy alto. Por eso es importante la inflación, ¿sí? Para ver, ¿sí?, el poder de compra que tiene, ¿sí?, el dinero de un país. ¿Me explico o no me explico? Sí, profe. Bueno. Un ejemplo de eso ya lo vivimos en México en los 80s y actualmente lo está viviendo un país sudamericano que tiene muchos problemas. ¿Quién creen que es? Venezuela, Así es. ¿Saben cuánto es el salario mínimo en Venezuela? no. El salario mínimo en Venezuela son 5 millones de bolívares. Dicen, ah, caray, es un dineral. Sí, pero 5 millones de bolívares habría que ver cuánto pueden comprar con esos 5 millones de bolívares. ¿Me explico o no me explico? Sí, profe. De hecho, si se fijan, en la página hay países que están con color negro. ¿Lo ubican? Sí. Y esos países con color negro son los países que tienen actualmente niveles de inflación muy serios. El número uno es Venezuela, pero también hay varios países que tienen ese problema. Ok. Entonces, uno de los principales problemas es precisamente que cuando hay inflación, disminuye el poder de compra. De hecho, cuando la inflación se vuelve un problema, se dice que se genera algo que se denomina hiperinflación. Hiperinflación es algo que no se lo deseo a nadie y que en los 80 sucedía. ¿Sí? Me explico. Aquí en México tuvimos ese problema en la década de los 80, pero uno de los países que tuvo mayor problemas fue Brasil y fue Bolivia. Un profesor brasileño explicaba muy bien lo que era inflación. Ese profesor, cuando recibía su cheque de la universidad, ya tenía toda una estrategia para hacer rendir al cheque. Bien. En el momento en que recibía el cheque, ¿sí?, ya tenía a un hijo en un banco haciendo cola, ¿sí?, para cobrar el cheque. Ya tenía a la esposa en un súper haciendo cola para comprar los productos. Y ya tenía también haciendo cola a una hija, ¿sí?, para comprar también otros productos. Él decía que si tan solo se tardaba 15 o 10 minutos en llevarle el dinero a su esposa, a su hija, ya no les alcanzaba para comprar los productos. ¿Por qué? Porque los productos cada minuto estaban subiendo de precio. ¿Se imaginan lo que es eso? No, porque nunca nos No ha... tienen idea, porque como son milenios, ustedes están viviendo en Fantasilandia. O sea, ustedes no tienen idea de cómo fue el siglo XX. ¿Sí? Y en el siglo XXI, pues gozan precisamente de esos problemas. La cuestión aquí es que al parecer, este sexenio está haciendo, sí, mucho para llegar a ese tipo de problemas. Ojalá no suceda. ¿Sí? Sin embargo, por eso es importante ver el problema de la inflación. ¿Sí? Pero no solamente ese es el problema. El otro problema es que cuando hay inflación, sí, las personas que prestan dinero, sí, van a tener problemas después. ¿Por qué? Muy sencillo. ¿Sí? Imagínense que yo le presto 1,000 pesos a una persona
y que con esos 1,000 pesos bien podría yo comprarme, vamos a pensar, unos lentes, ¿sí?, de la marca XYZ, ¿sí?, más cara que haya. Bueno, si yo le presto 1,000 pesos a esa persona, después que me paga mis 1,000 pesos un mes después, me encuentro que ahora con esos 1,000 pesos no me alcanza para comprar los lentes, ¿sí? ¿Quién perdió ahí? ¿El que prestó o el que pidió prestado? El que prestó. Es correcto. Entonces, cuando hay inflación, los créditos empiezan a reducirse porque a los bancos no les conviene, ¿sí? Y entonces inventan algo que se llama tasa variable. Actualmente se cobra en tasa fija, pero cuando hay inflación, ningún banco presta a tasa fija, todos prestan a tasa variable. Y el problema de prestar a tasa variable es que si, por ejemplo, ustedes piden prestado con una tasa que les cobraba el 10% de interés, vamos a ponerle anual, que es carísimo, al otro día, si se encuentran que ahora la tasa de interés es del 20%, y van a decir, oye, ¿y por qué te estoy pagando tanto de intereses? Es que usted firmó un contrato con tasa variable. Y entonces allí empieza a haber problemas. De hecho, en nuestro país ya hubo un momento en que las personas no tuvieron con qué pagar los préstamos, precisamente por el incremento de la tasa variable. Y peor aún, muchas veces en los contratos no se especificaba, para que vean, si te está cobrando una tasa fija o una tasa variable. Y al no especificar, pues obviamente los canijos bancos te hacían que pagaras, pero con tasa variable. Todo eso ya pasó en México, ¿sí? Y son los fenómenos que suceden con una inflación. Pero también cuando hay inflación, piensen, ¿se podrá hacer un buen presupuesto en las empresas? Pues no, profe. Ok, usted misma. Y si no se puede hacer un presupuesto, ¿se podrá hacer una buena planeación? Pues sí, porque podrían pues determinar más o menos en cuánto se va a dar el aumento de precios y pues ya se hace como un presupuesto a futuro, ¿no? Algo así. O sea, tomando en cuenta que los precios van a aumentar. Pues sí, nada más que el problema es, ¿y usted sabe con cuánto van a aumentar? No, pues no. Ahí empieza el problema. Si usted no sabe cómo van a aumentar los precios, ¿cómo puede ajustar su presupuesto? Y si usted no tiene un presupuesto, ¿cómo puede hacer la planeación en una empresa? Y si la planeación, si queda en duda, ¿usted cree que las empresas tengan planes de expansión? Pues yo creo que van viendo, ¿no? Más bien sobre la marcha. Sí, pero el problema es que usted cree que una empresa va a estar así, sobre la marcha. ¿No se supone que hay planes a corto, mediano y largo plazo? Pues sí, o pueden comprar el material ahorita y pues construir después, Sin, comprando el material más sin barato. nada más que usted está hablando a las empresas como si todas sí, les sobrara el flujo de efectivo. Buen punto. Entonces, puede hablar de eso tal vez de empresas medianas a grandes, pero ¿qué hay de la micro y la pequeña? ¿Cree usted que puedan hacer eso? No, pues no, tendrían que pedir préstamos y pues sería lo mismo. Y ahí empieza el problema, ¿verdad? Todo porque no sabemos, ¿sí?, cuánto van a subir los precios de las cosas por el problema de la inflación. Entonces, el efecto final de una inflación es que sí, reduce las inversiones porque se hacen muy riesgosas. ¿Por qué? Porque si yo no sé con qué costos, cómo me va a costar, ¿sí?, hacer una inversión, menos puedo decir qué ganancias puedo determinar por hacer esta inversión. Entonces, cuando sucede eso, las inversiones se recortan mucho en los países que tienen las inflaciones altas.
Amén, que facilita también, ¿sí?, las cuentas, porque un país que tenga poca inflación, pues puede ser sumas hasta mentales. Pero, por ejemplo, en Venezuela, fíjese, si se les paga 2 millones de bolívares en Venezuela, ¿cuánto cree que cueste un auto? Mucho. Bueno, yo No, saque bien la proporción, así no me dice nada. Fíjese bien. Si en México el salario mínimo anda en cuánto, ¿en 120? 100 pesos, ¿cuánto anda? en 141, creo. Bueno, déjenle en 142 al salario mínimo. ¿Sí? ¿En cuánto un auto nuevo compacto, en cuánto anda más o menos? ¿200,000? Póngale 150,000. Del más chiquito al más barato. Si con un salario mínimo de 120 pesos el auto cuesta 150,000, en un país donde se paga 2 billones de bolívares, ¿cuánto cree que le costará un auto si saca la misma proporción? A ver, hágalo. Es una triste regla de 3, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿Ya lo hicieron? ¿Cómo sería el planteamiento? 120 equivale a 150,000, ¿no? 2 millones sería X. Ahí está la regla de 3. Saquen entonces cuánto saldrá el resultado. $2,5 millones, profe. ¿Cuánto dijo? 2,5 millones. 2 millones y medio. Ah, caray. Vamos. Son 2 billones, ¿no, profe? Eso sí le creo. Ahorita lo planteamos en Excel, permítame. Vemos que 120 equivale a 150,000, ¿verdad? 2 millones. Equivale a X. Ok. ¿Les comparto imagen? ¿Se ve? ¿Sí se observa? Bueno, entonces sería X que multiplica 120 es igual a ¿qué? Pues es igual a 150,000. ¿Que multiplica qué? A 2 millones. Lo cual implica que X sería igual a 150,000 por 2 millones. Si hacemos el cálculo, X será igual a 2.5 por 10 a la 9. Y 2.5 por 10 a la 9 está en miles de millones. Si lo queremos generar en número, ahí está. Eso es lo que equivaldría si
un auto en este país. ¿Se fijan cómo las cuentas se van haciendo más complicadas? ¿Se fijan o no? Sí, profe. Si le ponemos separador para que se den una idea, vean ustedes la cifra ahí. ¿Es una cifra de cuántos ceros? 9, No, son 8 ceros, ¿verdad? 8, perdón, sí, 8. 8 ceros. ¿Sí? Y ahí observen. ¿Sí? Son, ¿sí?, miles de millones. Entonces, ¿se imagina simplemente el número de billetes que se tendrían que estar contando para llegar a esa cantidad? ¿Sí me explico o no me explico? Sí, profe. De hecho, entonces, sí, es difícil que la gente utilice mucha moneda así. Mejor utilizaría un cheque, una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito, porque hacer los cálculos con billetes, pues tendría cada quien que llevar una máquina como la que hay en los bancos. ¿Se han visto que los cajeros a veces tienen una maquinita que cuenta los billetes? Sí, Pues se tendría que hacer eso. Imagínense los cálculos para hacer entonces sus compras, pues serían prácticamente imposibles. Entonces, también nada más por eso la inflación es un problema. ¿Sí? ¿Hasta aquí entonces alguna pregunta? no, profe. Ahora observen, si el salario mínimo dijimos que es 120 pesos, y tenemos una tasa de precios o inflación que se simboliza como la letra pi, y esta anda en, vamos a ponerle en 1%, entonces mi salario real, que es el poder de compra, no va a ser de 120. Mi salario real sería el siguiente. Sería el salario 1 más pi. Entonces, calculen el salario real. ¿De cuánto sería? Con estos datos que tengo. ¿Ya lo efectuaron? ¿Cuánto les dio? 118.81. Es correcto. Bien. Quiere decir que casi 1 peso con 20 centavos está perdiendo, es la pérdida de poder de compra. Bueno, ahora supongan que la tasa de inflación es del 1%, sino que es del 10%. Ahora observen, ¿sí? Hay casi 11 pesos de pérdida del poder adquisitivo.
¿Se están dando cuenta? ¿Sí quedó claro esto o no? Sí. Bueno, si ahora la tasa de precios fuera del 25%, observen, ¿sí? ¿Cuánto hay casi de pérdida de? Hay casi 24 pesos de pérdida de poder de compra. Por eso, sí, no es bueno que un país tenga tasas de precios muy altos. Bueno, ¿hasta aquí preguntas? No, profe. Ahora, ¿cómo se determina la tasa de precios? Bueno, la tasa de precios se determina así. Allí. Angélico. ¿Sí? Así se calcula la tasa de precios. Bien. Vamos a poner lo siguiente. Mira que tengo de ¿sí? Y que tengo un INPC ¿no? O 100%, y que en el año 2001 ahora un INPC del 125. Bien. Aquí la pregunta es, ¿y qué es INPC? Bueno, el INPC es un número índice, por eso se llama índice, que mide ¿qué? Que mide los precios de mercancías, pero solamente de México, entonces por eso se llama nacional. Pero el precio de todos los productos no, solamente los de la canasta básica, por eso se llama índice nacional de precios. Sí. Esto significa que todos los productos que compra el consumidor están aquí, no, solamente los de la canasta básica. Bueno,
Si yo quiero explicar la fórmula de aquí, necesito ver a quién le llamo INPC 1. ¿Y a quién le llamo INPC 0? Bueno, normalmente, a menos que ocurra algo, los primeros años de cada década son los denominados años base. ¿Sí? Y el año base ¿sí? es el que comúnmente vale 100%. A los años base también se les llama años cero. Entonces, aquí, de estos 2 años, ¿cuál sería el año base? 2000. Ok, a ver si quedó claro. ¿Y cuál sería el primer año base del siglo XX? ¿Sí me explico? ¿Cuál sería el primer año base del siglo XX? Estamos en el siglo XXI. ¿Cuál sería el primer año base del siglo XX? ¿Quién me dice? Ok. A ver, Jennifer Razo, ¿está aquí? Profe, Sí. ¿el año base puede ser 2010? A ver, fíjese bien. ¿Usted cree que el año 2010 representa el siglo XX, licenciado? No. Ah, primero. Bueno, vuelvo a preguntar. ¿Sí? ¿Jennifer Razo se encuentra? Bien. A partir de aquí voy a empezar a sacar las uñas. A ver, secretaria, ¿está por ahí? Sí, profe, aquí. ¿En qué equipo se encuentra esta licenciada? Jennifer. Uh-huh. Déjeme ver. Ajá. Espere. Profe Jenny ya respondió en el chat. Ah, ¿se fija qué forma tan rápida de comunicarnos? Hijo, man. Bien. Ok. Ya sé que está y que su micrófono está fallando, pero conteste la pregunta por el chat. ¿Cuál es el primer año base del siglo XX? Va para todos, no solamente para la licenciada Jennifer, es para todos. ¿Cuál es el primer año base del siglo XX? ¿No sería el 1901? A ver. No.
Pero si se fijan en el chat, la licenciada Jennifer contestó correctamente. ¿Sí? ¿Alguien que quiera leer la respuesta de su compañera en el chat? 1900. Y es correcto. Entonces, ¿cuál sería el primer año base del siglo XXI? 2000. ¿Ahora sí va quedando claro o no? Sí. Sí, profe. Bien. Y actualmente, ¿cuál sería el año base para el año que estamos vigentes? ¿Repito la pregunta o no? Sí, profe, por favor. Para este año, ¿en qué año estamos, licenciada Estefanía? 2021. Para este año, licenciada, ¿cuál será el año base? ¿2000? 2001. No, 2000 es el año base de la década anterior. 2020. 2020. Es correcto. ¿Ya les va quedando claro? ¿Sí o no? Ya. Bueno, a menos que suceda alguna tragedia, que haya una guerra en algún año que no sea el base, entonces ahí sería el año base. Por ejemplo, en nuestro país, en el 2008 sucedió un problema económico muy serio. Y entonces ajustaron, aunque el año base era el 2000, se cambió al 2008. Como el año base que seguía el 2010, ya no lo usaron porque se usó el 2008. ¿Me explico? Y actualmente, si el 2020, aparte de ser el primer año base, también hubo un problema mundial por el cual el 2020 es el año base. ¿Cuál creen que sea? ¿No? A ver, ¿En qué década, maestro? actualmente no en esta, actualmente sí, hay un problema derivado. ¿La pandemia? ¿Y en qué año fue? 2020. Así es. Entonces, con más razón, el 2020 es el año base para esta década. A menos que en este año, en el 2022, haya alguna tragedia de consecuencias mundiales o nacionales, por decir, ¿sí?, que haya una revolución en México en el 2023, entonces ese es un problema muy fuerte. Y aunque la pandemia es fuerte, es más en nuestro país, entonces se cambiará de año base 2020 al 2023. Si del 2020 al 2029 no pasa nada, o sea, todos los años son iguales de aburridos, entonces el año base no se cambia. ¿Me explico o no me explico? Bueno, una vez que expliqué lo del año base, vamos a hacer otra vez el cálculo de la tasa de precios. Les comparto la imagen. Bien, entonces, de acuerdo a esto, se fijan, pues el año 2000 es el año base, ¿por qué? Porque es donde la INPC es el 100%. Entonces quiere decir que si el 2000 es el año base, también se le llama el año cero. A partir de ahí es borrón y cuenta nueva. Si quedó claro esto, entonces sáquenme la tasa de precios de acuerdo a la fórmula que está en la fila 15. Vayan haciéndolo. Profesor, ¿Sí? ¿me podría dar el código del PIB para buscarlo? Es que lo trato de insertar, pero no lo encuentro. Permítame, licenciada. Okay. Claro que sí. Nada más que tengan en cuenta que eso depende también del Office, ¿eh? Sí, ya sí no lo encuentro. El mío es un Office viejito.
Si su máquina es un Office 9, seguro que no es. ¿Sí? Si es un Office moderno, no. ¿A qué me refiero? Pues creo que ya hay Office del 2020, 2000 o 2019. El código sería 03C0, licenciada. Le repito, 03C0. ¿Le quedó claro o no? Sí, profe, sí es. Ok. Gracias. Sí. Entonces, hagan el cálculo, por favor. ¿Terminaron? Sí. ¿Cuánto le arrojó el resultado? 0.25. Y si le agrega porcentaje, ¿cuánto es? Es que lo hice en la calculadora. Pero si le agrega porcentaje, pues nada más le corre el punto decimal 2 lugares a la derecha. ¿Cuánto será? 25%. Es correcto. Ese es el resultado, que sería esto. ¿Sí se ve el cálculo? Sí. Ok. Lo centramos. Le agregamos decimales. Nada más que aquí yo cometí un error. ¿Cuál creen que fue? Al final puso el base 1, Exactamente. ¿Y cuál debe ser? base 0. Pues, aquí fue el problema. Sí. Y no me había dado cuenta hasta el resultado porque su compañera ya no lo había dado. Tiene que dar igual que ella, 25%. Ahora sí, debe de arrojar el resultado. En porcentaje, y ahí está. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe. Bueno, a esta tasa de precios que acabo de obtener, le voy a denominar así. Esta va a ser tasa de precios. Entre paréntesis, pi. Y vulgarmente, ¿cómo le llaman? Pues, ¿cuál es el tema que estamos viendo? Inflación. Exactamente, ¿sí? Vulgarmente o coloquialmente le llaman inflación.
Sí, y repito, aquí el único inflado soy yo porque me eché esas tortas. ¿Sí? Han de ver cómo tengo la barrigota. ¿Sí? Pero eso no tiene que ver nada con los precios. Esta inflación que acabo de sacar se le denomina inflación anual. Y hay otra que se le llama la inflación acumulada. Ahorita vamos a ver para qué sirve eso. Entonces, en inflación anual, este sería el resultado, el mismo que acabamos de sacar. ¿Sí? En la inflación acumulada va a ser exactamente lo mismo, porque estamos comparando apenas el 2000 contra el 2001. Entonces, en la acumulada, sí, va a ser exactamente lo mismo. Bien. El problema es cuando ahora tengo el 2002 y ahora aquí voy a tener un incremento de 130%. Bien. Si aplico esta fórmula sería para la inflación acumulada. Entonces, y también para la anual. No difiere nada. ¿En dónde va a diferir? En el segundo año. Vean, si al 2000 le pertenece el 0, al 2001 le pertenecerá el 1. Y entonces al 2002, ¿qué le pertenecerá? El 2. Es correcto. ¿Y eso qué tiene que ver? Bueno, que ahora, si yo saco la inflación acumulada, bueno, está mal. Esto iría así. Esto iría aquí. Ahora sí. ¿Sí? Y ahora, el 2002 fuera 2. ¿Sí? Si quisiera sacar la inflación acumulada, ahora, ¿cómo sería la fórmula? Bueno, se supone que el primer dato es el INPC subíndice 1, porque nada más había 2 años. ¿Sí? Pero ahora hay 3 años. ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué INPC iría en la fórmula? Ya no iría el del año 1 porque ¿sí? Porque estoy en el año 2. Iría precisamente el INPC del año 2. Lo único que voy a hacer es sustituir, en lugar de ser INPC 1 sería INPC 2. Menos que, otra vez, el INPC del año base, que es este. Dividido ahora entre ¿qué? Otra vez entre el año base. Y entonces esta sería la inflación acumulada. ¿Cómo sería la anual? La anual ahora no voy a comparar el 2002 contra el 2000, sino solamente voy a comparar el 2002 contra el 2001. Háganlo. ¿Cómo sería la inflación anual?
¿Ya? ¿De cuánto les... ¿Qué dato les arrojó? ¿4%? Ok, vamos a ver qué se hizo. Como la inflación anualizada, ahora sería comparar el 2002 contra el 2001. Entonces, al INPC del año 2, le resto el INPC del año 1 y lo voy a dividir entre ¿qué? El año 1. Exactamente. Y vean, ¿es el mismo resultado? No. No. Ok. Sí, ¿qué pregunta tiene? Bueno, mientras se comunica. Y aquí va la trampa. ¿Por qué? Porque las personas que no entienden esto van a sufrir de pérdida adquisitiva tremenda. Si el líder sindical tiene conocimientos básicos de macro, ¿sí? ¿Qué salario va a querer? Digo, ¿qué incremento va a necesitar para recuperar su poder de compra comparado contra el 2000? ¿El del 4% o el del 30%? Repito, supongan que alguno de ustedes sí la contratan como líder sindical de la empresa donde esté. Y les comentan que la tasa de inflación aumentó el 4%. Pero ustedes saben que esa inflación es diferente a la acumulada. ¿De cuánto tiene el aumento para recuperar su poder de compra del año 2000? ¿De 4 o de 30? ¿Quién me responde? ¿Nadie? ¿Para la tasa de recuperación? Para recuperar el poder de compra que tuvo en el año 2000. Ah, del 30%, ¿no? Así es. Pero aquí va el problema. Y en las noticias, ¿cuál tasa de precio creen en el radio o en la televisión que les anuncian? ¿La anual o la acumulada? La anual. Ahí está el problema. Entonces, observen. Si mi salario es de 120, ¿sí? Mi salario real, utilizando la tasa anual, sería así. Sería mi salario, ¿verdad? Entre 1 más la tasa de precios, como se vio acá arriba. Entonces dirán, pues sí, tuviste una pérdida de poder adquisitivo, pero no es tan interesante. Ok. Pero si entendiese lo que es la inflación acumulada,
Entonces la pérdida en mi salario real no sería esta. Sería la de ¿sí? Casi 28 pesos. ¿Sí? Aquí una pérdida de casi 5 pesos, digamos 4 pesos con 70 y tantos. Y aquí una pérdida más o menos de casi 28 pesos. ¿Sí? Bien, la pregunta es, si sabemos que en realidad la inflación acumulada es la que hace que mida bien el poder de compra contra el año base, la pregunta es, ¿y por qué me dan este dato y no el de acá? Piensen. Porque pues a la gente no le conviene saber que... Bueno, sea más explícita, licenciada. Para usted, ¿quién es la gente? Pues sí, los trabajadores, por ejemplo, ellos no van a estar contentos sabiendo que les están quitando tanto de su sueldo. Ok. ¿Y usted cree que los empresarios y el gobierno no sepan que existe esto? Sí, ellos sí. ¿Y usted cree que se preocupan por darle a conocer esta información a la gente común y corriente? No. Ahí empieza uno de los problemas que genera índices de pobreza tremendos. No estoy yo a favor del régimen actual, pero en los 30 años que se llevó del PRI y PAN, en realidad trabajaron para que la gente se hartara y votara por este que salió peor. A veces no me corren por eso, ¿verdad? Pero cuando vean los resultados de la inflación acumulada de su sexenio, vamos a hablar. Bien. ¿De qué estoy hablando? Les mandé un enlace, creo que fue el último. Ábranlo, por favor, para que vean de qué estoy hablando. Les comparto imagen. ¿Ya ubicaron ese enlace? El último. Chéquenlo, por favor. Si no les llegó, me dicen para mandarles el enlace. ¿Sí? Quien ya lo tenga ubicado, abra la imagen. Casualmente, este es un estudio que hace una persona que si se meten por ahí a las demás páginas, ¿sí? Y que está abriendo los ojos de la situación que permeó en México en esos últimos 30 años. Y que la gente tenía un sentimiento de frustración y no sabía por qué. Pues el sentimiento de frustración es que para poder comprarme un chicle, antes trabajaba 10 minutos, después de un año trabajaba 1 hora, después de 20 años trabajo 5 horas para comprar un mendigo chicle. ¿Creen ustedes que esté muy a gusto? No. Ese es algo, ¿sí? Por lo cual ha sucedido esas tragedias sociales en nuestro país. Fíjense bien, ¿sí? Había una máxima en los romanos que se llamaba al pueblo pan y circo. ¿Alguien entiende qué significa eso? Como lo que, bueno, me lo imagino que es como lo que hizo el peje, de que nada más se daba baños de pueblo y, o sea, no sé cómo explicarlo, como que les daba a entender a la gente del pueblo, nosotros, otra cosa que no es, o sea, como para envolverlos en sus ideas, ¿no? Algo así. Bueno, el pan y circo se generaba, sí, porque en la antigua Roma, no sé si por ahí vieron varias películas, una de ellas que se llamaba Gladiador, una película como del 2010 o 2000, no sé si la hayan visto, que a cada título la pasan en la tele.
¿Sí la han visto o no? Sí, profe. No sé si se fijaban que cuando estaban luchando en la arena, de repente pasaban unos carruajes y les empezaban a aventar a la gente pan. Y todo el mundo feliz. ¿Me explico? Sí. Bueno, la idea es que mientras un país esté gobernado por el grupo que quieran, y este grupo por lo menos tenga contenta a la gente, que satisfaga sus necesidades básicas, y para que no quiera tener más ambiciones de necesidades de lujo, les ponen ahí fútbol, novelas, etcétera, etcétera. Ese sería el circo. La gente no protesta. ¿Sí me explico? El problema es cuando solamente les da circo y la gente no come. ¿Estará muy feliz la gente? No. Ahí es donde no entendió ni el PRI ni el PAN, y que este mono sí supo entender. Entonces, en los últimos 30 años trabajaron para él y ganó porque la gente estaba harta, más la gente de clase media. Vamos a ver qué tiene que ver eso de la inflación acumulada con el gráfico que tienen ustedes. Bien, pongan el cursor, ven ustedes que estoy poniendo la flechita, observen la flechita que estoy moviendo. ¿Sí lo ven? ¿Sí observan en la imagen la flechita o no? Sí, pero Sobre la flechita, ¿en qué año la estoy poniendo? 1970. En 1970, váyanse por favor hasta este punto. Ok. Alguien que me lea lo que dice allí. Dice, Milagro Mexicano, crece salario 146% entre 1952 y 1970. Baja Entonces observen. inflación. Ok. Ahora pongan el cursor en el año 1952. Y ponen el punto aquí. Ok. ¿Ven ustedes que a partir de 1952 la tendencia de los salarios, que es esta gráfica color negro, cambió? Porque de 1952 hacia los 30, observen los salarios reales, o sea, el poder de compra, en lugar de aumentar, ¿qué pasó? Disminuyeron. Entonces, a partir de 1952 y 1970, fue los 20 años de oro de nuestro país que jamás ha tenido, ni con Porfirio Díaz, ni con el PAN, y con el PG mucho menos, ni con el PRI de los 70 hasta el último que fue el 2019. El PRI de los 50 y los 70 es lo mejor que ha tenido el país. Y así como pudo haber sido el PRI, a lo mejor pudo haber sido el Morena, pudo haber sido el partido que sea. ¿Sí? En esa época, observen cómo los salarios empezaron a dispararse. Gracias a que en esa época, si se fijan, la gráfica color rosa implica la inflación. ¿Se fijan cómo en esos años la inflación casi quedó constante? Casi pegada al eje de las X, ¿sí se observa o no? Sí, profe. Entonces, las personas de esa época entendieron, yo no puedo ayudar a un pobre, ¿sí?, dándole pan, posiblemente dándole circo, pero sí le puedo ayudar a que por lo menos los 5, 20 o 120 pesos que gana del salario mínimo le sirvan para poder comprar, ¿sí?, lo mínimo para satisfacer sus necesidades básicas. Entonces, en esta época, el poder de compra de los mexicanos era, ¿sí?, meramente interesante, ¿sí? Salvo Estados Unidos, Canadá
Alemania y Inglaterra y otro país europeo, nuestro país tenía igual o mejor poder de compra que el promedio de los países europeos. Lo que ganaba un mexicano en esa época comparado con un portugués, un griego o un español, ¿sí? O incluso un francés, era mucho. Tan es así que ¿en qué año se hizo los Juegos Olímpicos en México? Sí saben que ya hubo unos Juegos Olímpicos, ¿no? Sí saben que hay cada 4 años Juegos Olímpicos. ¿Sí saben o no saben de eso? O ni siquiera saben que existe eso. Sí, profe. Sí, profe. Digo, porque No, los sí, tienen tan profe. atarantados. ¿No, profe? En el ¿Qué pasó? 68. Y la pregunta es, ¿y por qué fue en el 68 y no en el 40, o en los 80, o en el 75, o en el 2021? ¿Por qué creen? Porque fue cuando México tenía como mejor economía. Así es. Sí, era como para decirles a los demás, vean, aquí estoy, ¿sí? No soy Alemania ni Estados Unidos, pero sí soy un país del tercer mundo, ¿sí? Que está evolucionando, que está creciendo. Es algo muy parecido a lo que está sucediendo actualmente en China. Bueno, ahora observen. Váyanse a 1976. ¿Ya ubicaron el año? ¿Sí lo ubicaron o no? Sí, profe. Vayan al salario. Bien. Observen que allí, ese salario que se generó en los 70s es el salario que nos está dando actualmente el gobierno federal. ¿Sí? Es un salario, sí, por decreto. ¿Qué entienden? Sí, salario por decreto. ¿Quién me podría explicar esto? ¿Qué entendemos por qué, perdón? Por un salario por decreto. Sí, porque sí saben que el gobierno federal en estos 2, 3 años ha incrementado el salario mínimo. Sí. Bueno, ese salario es un salario por decreto. ¿Les queda claro qué es un salario por decreto? Sí, ¿Qué es? que lo determina, bueno, lo decreta pues, el Poder Federal, la Así es, presidencia. sin poder saber si es bueno o no, y sin consultar a los trabajadores ni a las empresas, simplemente dice aumenta el salario y ya. Bueno, pues eso fue lo que pasó en México a raíz de los 70s. De los 70s hasta se puede decir que 2000, sí, nuestro país no la ha visto. O sea, estos casi 20 años, sí, en los 70 se encargaron de hacer que le diera vuelta al salario. ¿Qué pasó en los 70s? Empezaron a subir los salarios mínimos por decreto. El que en ese entonces era el presidente, que era un tal Luis Echeverría Álvarez, sí, aplicó lo mismo que el gobierno actual. Por decreto empezó a subir los salarios sin ver si realmente era conveniente pagar eso tanto a los trabajadores y sin tomar en cuenta a los empresarios. Claro que los trabajadores, pues todo el mundo le va a aplaudir. Pero ¿qué problemas tiene cuando subes el salario por decreto y no tomas en cuenta nada? Bien, observen que a partir de 1970, ¿sí?, que fue donde terminó la mejor época del país, empezaron a incrementarse los salarios por decreto y a partir de 1970, si ven la flechita, dígame, a partir de 1970, ¿qué le pasó a la gráfica color roja? Bueno, rosa.
comenzó a aumentar. ¿Y por qué? Porque al aumentar los salarios sin ver si realmente las empresas pueden pagar esos costos, van a generar que entonces suban los salarios y las empresas se desquitan subiendo los precios. ¿Sí? Por decir, voy a subir el sueldo en 3%. Pues entonces las empresas van a subir los precios no en 3, sino en 5, un 7%. Y hasta les gusta que suban los salarios porque ellos van a subir los precios cada vez más. Bien. Esto mismo pasó actualmente y sí está generando más inflación, pero no tanta como en los 70s, por una diferencia. En los 70s hasta 1993, nuestro país, hagan de cuenta que estaba como aislado de todos los demás países. Me explico. El comercio internacional que se tenía en México de los 70s a 1993 representa, yo creo, como el 1% del comercio internacional que se generó desde 1993 al 2021. Eso significa que en esa época, sí, el negocio principal de los criminales no era el narcotráfico, ni era tampoco los secuestros. ¿Cuál creen que de 1970 al 93 era el principal negocio? Y que conste que ya había narcotráfico, pero no se comparaba nada con el otro negocio. ¿No saben cuál era? La corrupción. No, la corrupción siempre ha existido desde que nuestro país se independizó. Es más, desde que era Nueva España, esa, yo creo que hasta la sangre la tenemos. No. Bueno, ¿han escuchado hablar del término fayuca? Yo creo que ya ni siquiera saben qué significa. ¿No? Fayuca. Sí, profe. ¿Sí? Ok. ¿Qué entiende por fayuca? Contrabando de mercancía, algo así. Así es. Ese era el negocio principal. Entonces, los que ahorita ven El Señor de los Cielos y eso, que marihuana, no, hombre, el negocio no era eso. ¿Cuál era el negocio? Meter televisores, refacciones de autos, raquetas, zapatos que vinieran de otros países. ¿Por qué? Porque eran más baratos y tenían mejor calidad. Entonces, si ven, por ejemplo, mucha gente que va a los tianguis, en esa época sí iban a los tianguis, pero en los tianguis no vendían lo que ahorita venden. ¿Qué vienen de celulares? ¿No? Los tianguis vendían televisores, vendían licuadoras, vendían zapatos tenis de marcas que aquí no había, ¿sí? Porque era un negociazo. ¿Sí? Eso significa que precisamente como nuestro país no tenía tanto comercio internacional, los productos importados legalmente eran muy escasos. Y entonces solamente las empresas nacionales eran las únicas empresas que existían. Y por eso se desquitaban. Si los salarios subían en 3%, los empresarios se ponían de acuerdo y subían los precios en 7, 8%. Y a la gente no le quedaba otra más que comprar. ¿Por qué? Porque no había de dónde escoger. Por eso, si se fijan en los 70s, a partir de ahí, esos incrementos de los salarios dispararon la línea rosa. ¿Sí? Bueno, ahora observen. El peor año que tuvo nuestro país fue el año de 1985. ¿Sí? ¿Alguien me dice por qué? Váyanse con la flechita, váyanse con su cursor, 1985. ¿Sí? Bueno, 1985 no tanto, fue el 87, ¿sí? A la regresa del 85. ¿Sí? ¿Por qué fue el peor año? ¿Devaluación del peso? No. Por la inflación. ¿Qué dice ahí? Inflación máxima. Fíjese que nuestro país tuvo una inflación del 159%. Y si se fijan, exactamente en ese año, sí, la gráfica de los salarios, sí, empata con la gráfica de la inflación. ¿Esto qué significa? Mientras la línea del salario esté por arriba de la línea de la inflación, la distancia que hay entre
gráfica negra y la rosa, se le llama poder adquisitivo. Entonces, el peor año de nuestro país fue en 1987. ¿Por qué? ¿Qué poder adquisitivo tuvo en ese entonces nuestro país? De acuerdo a los gráficos. ¿Alguien me dice? Bueno, sí, O inexistente. ¿Me explico? Por la inflación tan alta. A partir de allí las autoridades se dieron cuenta que la única forma de poder dar pan y la más barata era contener la inflación. Así es que a partir de ahí observen cómo la tasa de precios empezó a bajar. Obviamente en el 94 hubo un problema y otra vez la tasa de precios empezó a bajar. Sin embargo, observen, del 94 al 2018, vean qué característica tienen las dos gráficas, tanto la de los salarios como la de la inflación. casi han sido constantes. Así es, pero alegaban mucho los presidentes del PAN y el PRI que ellos tenían la economía muy controlada, sí, pero ahora vean, la distancia que hay entre la línea rosa y la línea negra es el poder de compra. Si nosotros nos vamos, no al 76, porque ahí se acuerdan que subieron los salarios por decreto, sino hasta el 70, vean la distancia en 1970 que hay de la línea negra con la línea rosa y compare con la distancia que hay del 2000 al 2018. ¿Quién me dice qué pasa? Hay mejor poder adquisitivo Y esto es lo que explica la inflación acumulada. Esto quiere decir que si los salarios se hubiesen incrementado de acuerdo a la inflación acumulada, ¿sí? Entonces, si 1970 lo tomásemos como el año base, ¿sí? La inflación acumulada más o menos en estas fechas yo creo sería como una inflación del 3,000 o 4,000%. Y eso se ve precisamente por la distancia, ¿no? Que hay entre la gráfica de los salarios y la inflación en el 70 y la distancia que había del 2000 en adelante. ¿Sí? No sé si con eso quede claro el concepto de inflación acumulada. Lo cual nos implica que si nosotros regresáramos a la mejor época del país, ¿sí? Los salarios de nuestro país tendrían que incrementarse como en 3,000 y 4,000%. Si ustedes creen que va a suceder eso, pues claro que nunca. Ahora vean lo último que tiene ahí, que es el año 2020. ¿Qué dice? ¿Sí? ¿Subió la inflación? No. Aquí, ¿qué dice? El salario en 1983 era mejor que en 2020. No, 1983 no dice. 1938, perdón. Dice, y se supone que en 1938, observen, ya teníamos problemas. O sea, en el siglo XX, después de la revolución, ¿sí? Con todos los problemas que hubo, el poder de compra de los trabajadores, con todos los poderes que hubo, fue mucho mejor en el siglo XXI. Eso es lo que quiere decir el señor que está haciendo este estudio. ¿Sí? Y ahí les va lo interesante o frustrante. Adivinen qué profesión tiene el señor que hizo ese estudio. No es economista, ni contador, ni ni financiero. ¿Qué estudio creen que tiene? ¿Es de gestión? Tampoco.
ni industrial. Psicología. No, es ingeniero civil. Nada más para que se den una idea cómo está el país. Se supone que las personas que más saben de eso son los abogados, los administradores, los contadores, los economistas, los CIGES o incluso los industriales. Y todos ellos están metidos en no sé qué cosa. Es un gallo. Y esta persona que es ingeniero civil, mejor se encarga de hacer esos estudios. ¿Sí? Ahí se los dejo de tarea. Bueno, hasta aquí. ¿Alguna pregunta de lo que se ha visto? Más o menos ya queda claro el problema que tiene la inflación. Sí, profe, todo claro. Bueno, ahora vamos a ver cómo se calcula la inflación. Para esto, le voy a cambiar de imagen. Y se van al segundo, al segundo enlace. Ahí me grabaron para que se la manden al gobierno federal y que me manden preso. Ok. Se van por favor ahora al segundo enlace que les mandé y aparece eso en la imagen. ¿Ya lo vieron? Sí, profe. Sí pudieron. Bueno. La forma de determinar la inflación es a base del famoso INPC. El INPC es un índice de precios. Bien. Un índice de precios es un número índice. ¿Qué es un número índice? Bueno, pues aquí dice. ¿Quién me lee que es un número índice? Es una medida estadística que permite estudiar las fluctuaciones o variaciones de una o más magnitudes en relación al tiempo o al espacio. Los índices más habituales son los que realizan las comparaciones en el tiempo, por lo que, como veremos más adelante, los números índices son en realidad series temporales. Bien. Entonces, el número índice simplemente es un dato que me sirve para poder comparar un tiempo contra otro. Por eso se habla de los años base. Entonces, cuando yo saco la tasa de precios, esa se tiene que comparar contra un año base. Y con eso sé qué tanto están subiendo o bajando los precios. Pero recuerden que la trampa es que no se compara contra el año base, sino contra qué año se compara la tasa de precios que normalmente nos comunican los medios masivos. ¿Sí? Por ejemplo, ahorita que hablan que la inflación es del 6%. ¿Sí? Esa inflación que es del 6%, sí es contra el año base porque es 2020. Pero si estuviéramos en los 2022, esa inflación del 6%, ¿creen ustedes que sería contra el año base? ¿O en comparación a qué año sería? Lo acabamos de ver en los ejercicios de Excel. ¿Quién me dice? ¿No sería contra el mejor año, profe? No, es siempre contra el año anterior. ¿Se acuerda que hablamos de tasa de precios anual y acumulada? ¿Se acuerda o no se acuerda de eso? Sí, profe. Entonces, sí, ese es el problema, que no respeta realmente la naturaleza del índice de precios. Y la naturaleza es siempre, ¿sí?, comparar todo contra un periodo base. Bien, y también aquí está, ya entienden por qué también es importante cambiar de año base.
¿Qué pasaría si en México se mantuviera el mismo año base de 1970? Pues que entonces sí, la inflación acumulada fuera gigantesca y no habría salarios que se podían pagar para poder compensar de alguna manera ese incremento en los precios. Por eso también cada década se cambia de año base para evitar que la inflación acumulada se incremente demasiado. Hagan de cuenta que es borrón y cuenta nueva. ¿Me explico o no me explico? Sí, profe. Bueno, ahora, la tasa de precios se calcula mediante 3 índices. El índice de Pasché, el índice de Las Peires y el índice de Fischer. Vamos a ver el índice de Pasché. El índice de Pasché, observen, obedece a esta fórmula que tienen aquí. ¿Sí? Es la sumatoria de los precios del año 1 multiplicado por las cantidades del año 1 dividido entre la sumatoria pero de los precios del año base multiplicados por las cantidades del año 1. Ok. El índice de Las Peires no obedece la misma fórmula. Acá viene siendo la sumatoria de los precios del año 1 multiplicados por las cantidades del año base dividido entre la sumatoria de los precios por las cantidades del año base. Obviamente, aquí surge un problema. Si las dos fórmulas no son iguales, ¿creen ustedes que el resultado de los índices va a ser el mismo? No. Y entonces, por mucho tiempo, sí, y estoy hablando del siglo XX, sí, parecía como que fueran bandos contrarios. Unos apoyaban a que el índice de Pasché era mejor que el Las Peires y otros decían que el de Las Peires era mejor que el Pasché. Y así se pasaron mucho tiempo hasta que un tipo que ganó el premio Nobel por eso, fíjense, de economía, y lo único que hizo fue sacar un promedio y usó algo que nosotros ya aplicamos en macro, que es la media geométrica. Ese tipo se apellida Fischer y lo único que hizo fue sacar la multiplicación de los índices y sacar la raíz cuadrada. Esto no viene siendo otra cosa más que una media geométrica. Y con esto, Fischer, ni para Dios ni para el diablo, a los dos los tomó en cuenta y precisamente, vean ustedes que aquí dice promedio geométrico, que es la media geométrica que les estoy comentando. ¿Sí? Aplicando esta fórmula, pues ya saca un resultado, sí que combina los dos. Bien. Ahora, sin embargo, se hace necesario con el tiempo ver que no es lo mismo cuando suben los precios de productos finales que cuando suben los precios de los insumos. Bien, ¿qué será un insumo, licenciados? ¿Sí? ¿Alguien me puede decir qué es un insumo? Un bien que se utiliza para la producción. Exactamente. ¿Sí? Ok. Y entonces observen, a un consumidor común y corriente, ¿creen que le interese tanto que suba el precio del ácido sulfúrico o el precio de los aceites que no son alimenticios? ¿Sí creen que le interese mucho a un consumidor común y corriente? No. Lo mismo. ¿Creen ustedes que a una empresa le interese mucho que suba el precio o baje el precio del aguacate? A menos que el aguacate sea su insumo, ¿verdad?
o que suba mucho el precio, por ejemplo, de las tortillas, a menos que la tortilla sea su insumo. Pues no. Entonces, actualmente se dan cuenta que los productos que le interesan al consumidor no necesariamente son los productos que le interesan al productor o a las empresas. Así es que, si las empresas quieren medir en cuánto van a subir sus costos, no le interesa tanto el índice de precios al consumidor. El que le interesa más es el índice de precios al productor. Y las tasas no siempre son las mismas. Ahora, así como Fisher es una especie de promedio entre Pasche y entre las Peires, hay una especie de índice que promedia estos dos, que es el deflactor del PIB. A diferencia de los dos índices, el deflactor del PIB mide la tasa de precios de todos los productos que se estén fabricando en un país, sin importar si es insumo o sin importar si es producto final. ¿Me estoy explicando o no? Sí, profe. La tasa de precios que sé qué. ¿Cómo dijo? La tasa de precios o inflación que habitualmente nos dan se utiliza el índice de precio al consumidor. Pero esa tasa de precios que habitualmente nos dan, a los empresarios no les sirve a mucho, me explico, porque ellos lo que quieren ver son los insumos. Entonces, la tasa de precios que se saca utilizando el índice de precio al productor es una tasa de precios que mide o se utiliza para poder costear. Ellos con eso saben en cuánto van a subir más o menos los costos de sus productos. Claro que hay países donde solamente se genera la inflamación del índice de precio al consumidor y al no tener esa, pues es lo único que se hace. Por eso cuando solamente se da esto, en esos países se da también el deflactor del PIB y se le da caso más al deflactor que al índice de precio al consumidor. Bueno, una vez que vemos esto, vamos a ver de dónde podrían ustedes sacar los índices de precios del consumidor, del productor y del deflactor, que es lo que vamos a ver el próximo viernes. Hasta aquí, ¿preguntas? Profe, Sí. a mí no me... ¿Podría poner el documento de Excel y la formulita para sacar las SR de acuerdo al 4% y al 30%? Es que no me sale lo que a usted le salió. Permítame tantito, licenciada. Le comparto imagen. Ahí está. ¿Cuál es el resultado que no le salió? ¿El rojo, el negro o el azul? El rojo y el azul. Vea cómo se hace el rojo. ¿Ya vio las cerillas? Sí, las estoy checando. Ok. Y el azul sería así. Ok, profe, gracias. Bien. Entonces, ahorita les comparto imagen para que vean dónde podrían sacar para la clase que sigue los índices de precios y productor. ¿Y el deflactor?
Ok, les mando el primer enlace. Aquí van a determinar el INPC. Verifiquen si ya les llegó. Vayan abriéndolo. Ok, ¿lo pudieron abrir? Sí, profe. Bien. Comparto imagen. Vean. Ese es lo que aparece en el enlace. Y si quieren buscar su país, por ejemplo, yo voy a buscar México. México. Vean que aquí aparece México, le doy clic. Y ahí está. Y aquí se fijan, vean cómo del 60 a los 80 más o menos el índice estuvo controlado, por lo que yo les había explicado, y a partir de los 80, ¡pum!, se dispara. Bueno, ¿sí? Hay que bajar el archivo para que busquen el índice nacional de precios al consumidor de su respectivo país. Ok, ¿preguntas hasta aquí? No, profe, ninguna. Ahora vamos a ver el deflactor rápidamente. Ahorita les comparto el enlace y por último la imagen. Entonces, para el deflactor del PIB, les mando el enlace. ¿Sí? Y les comparto. ¿Se observa la imagen? ¿Se observa o no? Sí, profe. Y aquí igual, ponemos México. Ah, caray. México. Y bien, ese sería el índice nacional de precios al consumo. El deflactor del PIB en México, ven ustedes también. Va a generar chip. El único que nos faltaría sería el índice nacional de precios al productor. Ese es más difícil de conseguir. Por ahí les voy a dar un enlace. Pero con esos dos vamos a sacar también algo interesante, que es lo que vamos a ver la próxima clase, que es el viernes. Bien, el próximo miércoles procuren no desmayarse, procuren usar su máquina y no el teléfono, y si no tienen, váyanse a un internet, porque vamos a ver la primera parte de las 4 partes del trabajo final, para que se pongan las pilas. Esto es de hoy en 8. Bien, si no hay ninguna otra pregunta, ¿sí? ¿Está por ahí, secretaria? Sí, profe. ¿Me hace el favor de subir el video a la Sí, página Facebook? Bien. Profe, Sí, dígame, licenciado. igual tenía el mismo problema que mi compañera, que el video de la clase pasada no se subió bien. Se trababa la pantalla. Ok, pero el problema con ella más bien era por
por la fórmula de la inflación. ¿Está de acuerdo? Sí. Bueno, entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Le dice a usted mismo el próximo viernes, antes de que, o cuando